hemos denominado a boca de urna para conocer a los candidatos presidenciales inscritos para el proceso electoral que culminará, pienso que en una primera etapa, el próximo domingo 6 de febrero de 2022 y muy probablemente el primer domingo de abril con la escogencia del nuevo presidente de la República. Además, hay que recordar que en este proceso electoral pues, se integrará la Asamblea Legislativa con la elección de los 57 diputados para el próximo cuatrienio. Como siempre, el agradecimiento a la Universidad Internacional de las Américas, estamos en sus instalaciones. Les recuerdo también los colores que observan ustedes al fondo, son los colores institucionales de la universidad, de manera que aunque se puedan parecer a colores, obviamente con tantos partidos políticos inscritos se parecerán a algunos, pero son los colores institucionales de la UIA, de manera que no hacen alusión a ninguno de los partidos políticos inscritos en esta contienda. Les recuerdo además, como siempre lo hago, en las redes sociales y en los sitios oficiales de los diferentes partidos políticos, ustedes pueden tener acceso a toda la información de los planes de gobierno y por supuesto también en el sitio oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, que es tse.go.cr. Ahí están los planes de gobierno de los 25 partidos que finalmente tomarán parte en esta contienda electoral, además las biografías de los candidatos inscritos para presidencia, para vicepresidencia, todo eso lo pueden revisar. Los insto a que realmente se informen para que puedan tomar decisiones conscientes en este proceso electoral. No es cuestión de ir ahí a marcar la primera casilla que se les ocurra, no es esa práctica también de ir a votar por tal partido, porque mi familia siempre han votado por ese partido, eso hay que desterrarlo. Pensemos un poquito, estudiemos un poquito, es importante hacerlo. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Cristian Rivera, que es el candidato presidencial del partido Alianza Demócrata Cristiana, y le agradecemos, doctor, el que haya aceptado esta invitación para conversar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, don Reinaldo, y muchísimas gracias a todos ustedes que gentilmente nos prestan su atención en este espacio para poder compartir ideas, proyectos y sueños para una Costa Rica próspera y solidaria. Eso es un muy bonito escenario y me encanta el nombre, Reinaldo, porque qué torta. Doctor, a ver, tres que yo tengo claramente identificados, pero en teoría 4 partidos políticos de tendencia social cristiana. Esto no es reflejo más bien de un problema de nuestro sistema en lugar de una virtud. Yo tengo una característica, Reinaldo, y es que yo siempre observo la parte positiva de los procesos independientemente del impacto inicial. Y en todo proceso de crisis yo observo siempre una oportunidad. ¿Por qué te lo planteo así? El primer punto sería el cuestionamiento que algunas personas hacen de que son demasiados partidos. Yo soy uno de esos. La pregunta correcta debería ser ¿por qué? Porque al ser tanto significante que los modelos tradicionales están agotados, que aquello que era fundamental, que era que nosotros como ciudadanos nos sintiéramos identificados con aquello que la política debe hacer y que es cumplir de forma responsable con aquello que son nuestras necesidades desde el punto de vista proactivo, eso debería ser una realidad, pero no hay nada más alejado de la realidad que lo que los partidos tradicionales han dejado de hacer, y es olvidarse de nosotros como lo más importante en un modelo de gestión política. Y es allí donde la democracia cristiana juega un rol importante, y es algo con lo que yo me identifico profundamente, y es que la persona sea la columna vertebral de todo proceso de gestión político, de las decisiones económicas, porque, y si lo amarramos un poquito con lo que pasó con la pandemia, ¿por qué es importante? Porque si nosotros no tuviéramos los indicadores sociales que nos expusieron como factores de riesgo a lo que fue el impacto de la pandemia, la realidad hubiera sido muy diferente. Entonces, la invitación a que nosotros reconozcamos de que en el proceso de gestión política la persona,
las personas, los ciudadanos, nosotros somos lo más importante y que no ha sido así, ahí no solamente genera el escenario para que florezcan diferentes partidos, y gracias a Dios es un sistema democrático. Observemos lo que acaba de pasar en Nicaragua, donde incluso un profesor mío está en la cárcel porque fue precandidato de un partido de oposición, el doctor Arturo Cruz. No, no, aquí tenemos nosotros que celebrar las posibilidades que nos da a nosotros un sistema como el que tenemos y que está garantizado en la Constitución política para que aquellos que queramos aportar de forma humilde en el proceso democrático, exponer nuestras ideas, nuestra hoja de vida, nuestra trayectoria, pero principalmente lo que hemos hecho, quede a expensas o a juicio del costarricense si lo aprueba dándole su voto o le dice no, considero que otro es mejor o tiene mejores propuestas que eso. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo que el hacer las preguntas correctas nos hace llegar a un cuestionamiento interesantísimo del sistema político de Costa Rica y es en qué momento nosotros llegamos a normalizar, Reinaldo, lo que nunca debimos de haber normalizado. Yo no es que solo vea la parte negativa, lo que pasa es que a mí un profesor, don Joaquín Vargas Llené, de grata memoria, profesor universitario, me decía siempre, cuando usted haga un análisis, usted tiene que hacer un análisis riguroso, y eso significa poner tantos elementos como sea posible en la mesa. El tema lo planteo porque, más allá de lo bonito que pueda parecer en teoría, que hayan tantos partidos políticos y tantos candidatos, imagínense que en la provincia de San José, en el tema de las diputaciones, son 29 partidos los que quedaron inscritos. A mí me da la sensación de que eso es más un síntoma, una enfermedad de nuestro sistema, que una bondad. No en el sentido de limitar la participación, sino de precisamente preguntarse por qué la gente está buscando participar en diferentes organizaciones. Y por eso le planteaba a usted, es decir, 4 partidos de tendencia social cristiana, ¿qué es lo que hace que los social cristianos no puedan unirse? Recordemos la vieja premisa esa de divide y vencerás, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros aquí estamos dividiendo tanto que al final yo no sé quién va a vencer. En ese planteamiento hay observaciones que son, desde mi perspectiva, muy acertadas y quisiera aportar en otro sentido. Porque si nosotros tuviéramos realmente estructuras partidarias que reconocen el mérito, que generan el proceso de crecimiento político, que abren las puertas a líneas, a nuevas personas, que lleguen a aportar y que enriquezcan todo lo que tiene que ver con aquello que no solamente sea teórico, sino que se transforme rápidamente en acción y calidad de vida para las personas, probablemente no estaríamos conversando aquí, Reinaldo. Pero si algo tienen las estructuras partidarias tradicionales, y si no veamos lo que está sucediendo con algunos de ellos, donde prácticamente se heredan curules, prácticamente son los mismos nombres que cambian en las diputaciones, ahora que usted lo está planteando, ¿verdad? Y son los partidos tradicionales los que comienzan a cerrar los espacios para que sencillamente nuevos liderazgos tengan un protagonismo tal que realmente permita que de la retórica o de la palabra política tradicional, y eso es lo que a mí me importa, realmente es lo que me invita a que yo haga esto, es que eso se convierta en acción. Y esa es mi carta de presentación. Entonces, mucho más allá del elemento teórico, porque como dicen, o sea, ya esta es nuestra realidad. Lo que ellos hicieron en el pasado nos llevó a esto. Entonces, es fundamental que nosotros comprendamos no solamente dónde existió, cuáles fueron las responsabilidades, qué fue lo que no se hizo, para que de cara a lo que viene, sí, generemos una cohesión. Y la cohesión en este escenario es fundamental. ¿Por qué razón? Porque fue precisamente el dividir a la sociedad con temas polarizantes lo que hizo que el partido de gobierno logrará llegar en las últimas 2 elecciones. Doctor, pero hay dos cosas. Estoy de acuerdo con esa última afirmación que usted acaba de hacer, y eso es parte del peligro que yo veo en todo esto, porque no creo, insisto, que sea una virtud de lo que está ocurriendo. Pero a ver, hay dos cosas que usted ha señalado o hay dos cosas con respecto a lo que usted ha señalado que me llaman poderosamente la atención. A ver, hasta donde yo tengo entendido, el Partido de Alianza Democrática Cristiana, que surge como un partido provincial inicialmente y que después se proyecta a nivel nacional, uno de sus principales gestores
es Mario Redondo, que es un político que yo sepa tradicional porque ha sido diputado 2 veces, miembro del Partido Unidad Social Cristiana durante muchísimo tiempo, y entonces el tema de los nuevos liderazgos, ahí se pierde, porque estamos hablando de alguien que sale de un partido tradicional, tradicionalísimo, para fundar otro partido. Eso por un lado. Y por el otro lado, siempre en el tema de Alianza Democrática Cristiana, ustedes estuvieron a punto de formar una alianza con otro partido político y que se cayó en 2 toques. Entonces, digo, por un lado lo de los nuevos liderazgos lo pongo en duda por eso que señalo, y por el otro lado, el tema de las cohesiones, se termina desfavoreciendo por distintas circunstancias. Vamos a ver, de cara a lo que viene en el futuro electoral, muy probablemente comiencen a gestarse ese tipo de alianzas dentro de aquellas agrupaciones que eventualmente compartamos, y en eso sí es algo que a mí me interesa muchísimo, y es que realmente en los procesos de gestión se tenga claro que tiene que haber un impacto humanista y de acción rápida en diferentes comunidades. Y es que precisamente, Reinaldo, eso es algo que a mí me distingue y es algo que resulta innovador, porque entonces al escucharte yo lo que encuentro es un análisis de la política tradicional, y eso es muy respetable. Como empresario de 19 años de trayectoria, como médico de 25 años de trayectoria, especialista de 19 años, yo estoy acostumbrado a los procesos de acción pragmática en el corto plazo. Los procesos de acción política tradicional son precisamente los que nos llevan a estas encrucijadas, porque se alejan en mucho de la realidad, y en el discurso político y en el análisis político se me comienzan a alejar de las necesidades que existen en las diferentes comunidades, las realidades y los problemas que enfrentan las diferentes personas, y que nosotros como sociedad estamos perdiendo al no generar los escenarios para que personas que podrían integrarse a procesos productivos lo logren. Entonces, si bien es cierto, ciertas coyunturas llevaron a lo que Alianza es hoy, el punto, Reinaldo, es que estamos a pocos días de las elecciones, y que lo que nosotros tenemos como un planteamiento no solamente es pragmático, sino que es realizable y que genera un impacto en el corto plazo en la calidad de vida de las personas. Nada más le voy a hacer aquí un paréntesis, doctor, como una referencia, porque eso de la política tradicional que usted menciona conmigo no va. Y le voy a poner un ejemplo nada más. Epsi Campbell, hoy vicepresidenta de la República, dirigente del Partido Acción Ciudadana, planteó en un momento al comité ejecutivo de ese partido que a Reinaldo Lewis le negaran entrevistas por considerarme demasiado crítico del PAC. Yo con esa historia no voy. Es decir, yo por ahí no voy. Pero eso que sucedió con Reinaldo Parque y con la señora vicepresidenta, de lo que le ha pasado a todos los medios de comunicación con el gobierno actual. Bueno, pero lo mío no fue en esta administración, lo mío fue desde hace rato. ¿Ya? Es decir, eso es para decirle que el tema ese de que yo defiendo la política tradicional y esa vaina conmigo no va. De hecho, soy el único periodista de este país agredido físicamente en la barra de prensa de la Asamblea Legislativa por un diputado. Y no crea que era por defender eso que usted señala. A ver, hablaba usted de que tienen las propuestas claras. La esencia no viene en botella, dice un viejo adagio popular, pero los frasquitos demasiado chiquiticos de repente a mí me preocupan. El plan de gobierno del Partido de Alianza Demócrata Cristiana es el más corto que me leí. Tiene 29 cuartillas, diría uno periodista, 29 hojas tamaño carta, algunas con algunos espacios en blanco. Ciertamente no tiene que ser un documento de 1000 páginas, ni mucho menos, pero ¿por qué tan corto ese documento?
que tiene el contenido suficiente desde el punto de vista programático para que nosotros estemos en porcentajes de cumplimiento superiores al 20%, que en apariencia es la media de lo que los partidos que han llegado a gobierno han logrado cumplir. Cuando nosotros observamos aquello que es no solamente realista, sino que además de eso está aterrizado, pero que además de eso también ya se ha venido trabajando en algunos espacios, porque obviamente habrían permitido a lo largo de 10 años hacer pequeños laboratorios sociales para poder implementar algunas de las ideas que hoy se plasman en un plan de gobierno. No es un asunto descriptivo del número de páginas, Reinaldo. Es que realmente no solamente es real, es aterrizado, es pragmático, pero tiene algo también que es fabuloso. Y es el hecho de que contiene el principal elemento para que nosotros, de una forma categórica, logremos la eficiencia del Estado y el desmoronamiento del concepto tradicional de corrupción a como lo hemos entendido hasta el día de hoy y que resulta tan molesto para todos y cada uno de nosotros. Y la solución se llama gobierno digital y abierto. Y eso se encuentra de manera transversal a lo largo de la escritura del plan de gobierno. Entonces no es un asunto de número de páginas, Reinaldo, es un asunto de la calidad de contenido, de lo aterrizado y de lo pragmático, no solo de los conceptos, sino de las posibilidades de implementación en aquellos casos que aplique a partir de gobierno o de la aceleración en el caso de que ya sean algunos proyectos o conceptos que se encuentren implementados en las diferentes comunidades. Antes de entrar en los detalles, el tema que a mí me inquieta de esto es que, de lo que usted acaba de decir, es que si yo pongo menos cosas para después establecer un porcentaje de cumplimiento, es mucho más fácil llegar a la meta. Digo, si la carrera es una maratón, son 42 kilómetros que tengo que mandarme. Ahora, 42,195. bueno, para ser exactos. Pero si pongo una media, si es una media maratón, es la mitad de lo que me tengo que mandar. Es diferente desde el punto de vista de manejo de las cargas, de la preparación, de todos esos aspectos que involucra. Entonces, cuando usted me dice que ponemos menos pensando en cumplir más, No, eso es una apreciación equivocada tuya. ¿Eso no fue lo que me acaba de decir? No, es una apreciación equivocada. Yo lo que Explíquemelo dije es otra vez, por que favor. los partidos tradicionales, de lo que yo tengo conocimiento, porque se encuentra dentro del grupo de comunicación política, es que han logrado alcanzar en el mejor de los escenarios un 20%. Es nada más para ponerlo en contexto. No es un asunto de que cuando usted arranque en una maratón, usted vaya pensando, llevo 100 metros, llevo 200 metros, llevo 300 metros. No, hombre, yo voy pensando en lo que falta. No. Yo soy maratonista. Uno va disfrutando. La maratón no se corre el día de la maratón. Ese día se celebra y se disfruta. La maratón se corre con cada proceso de entrenamiento, con cada día que usted se levantó de madrugada y llevado al plano político. Es precisamente eso. No es un asunto de número de páginas, es de calidad de contenido. La última cuestión, digamos, de forma o en esta fase introductoria de la conversación, antes de ir a temas ya de planteamiento. A ver, en septiembre el doctor Rivera no se vislumbraba como candidato presidencial. Digo, probablemente usted personalmente sí, pero digo, a nivel del partido no parecía. ¿Cómo termina cuajándose una cosa tan importante en tan poco tiempo? No, en realidad ya habíamos hecho un proceso de trabajo político, de análisis, de planteamiento de lo que podría ser un proceso de construcción de un partido político. Para nadie es un secreto que habíamos estado trabajando en consolidarlo con un conjunto de elementos humanistas, que para mí es fundamental eso que te planteo. Dado que no fue posible porque la calendarización no lo permitió, entonces eso se dejó en su momento en un stand-by, por así decirlo, y en ese proceso ocurre un acercamiento por parte de asambleístas del Partido Alianza Demócrata y también del Comité Ejecutivo, y comenzamos un proceso de conversación y acercamiento, y hay dos puntos que son los que yo escribo como fundamentales para que esto llegara a ser lo que es hoy. Y uno es precisamente ese en el cual he sido enfático durante la conversación, y es la persona.
Pero además de eso, hay otro punto que para mí fue muy interesante, y es que a mí me interesa el fortalecimiento de los gobiernos locales. Y voy a compartir por qué con vos, Reinaldo. Porque cuando estaba todo este proceso de pensar cómo generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, a mí me apasiona el espacio público, a mí me apasiona instalaciones deportivas, a mí me interesa muchísimo la inversión en cultura y deporte. Y cuando yo hablaba con los analistas políticos y con los politólogos y gente cercana, me decían que eso solamente es posible a través del fortalecimiento de los gobiernos locales, que no necesariamente tenía que pasar o que iba a ser potestad de un ejecutivo en un eventual gobierno. Y entonces por eso es que también existe allí en esos primeros acercamientos, y más que se veía desde los ojos de la alcaldía de Cartago también, las posibilidades de lograr elementos de construcción para que eso fuera una realidad, ya no solamente algo que se vislumbró en algún momento en este país, sino la puesta en marcha de ese proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales, porque allí es donde realmente se impacta muy rápidamente la calidad de vida de las personas. Esos dos puntos principales de convergencia, aparte de otros muchos elementos que se conversaron a lo largo de las reuniones que tuvimos, fueron los que generaron el escenario para que estemos aquí hoy, Reinaldo. Ya voy a volver al tema de las municipalidades, ya casi vamos a ir a los ejes del programa de gobierno, pero me queda otra cosa, y por eso planteaba primero lo del acuerdo que se buscaba con otro partido y luego el tema de la candidatura suya, porque mencionaba antes que uno de los gestores de este proyecto de Alianza Demócrata Cristiana es Mario Redondo, hoy cuestionado por aparentes irregularidades en el manejo de obras públicas en la Municipalidad de Cartago. Y es precisamente ese factor, en una primera etapa, lo que se trae abajo el proceso de conjunción con otro partido político que se estaba llevando. Decía otro candidato de otro partido que una de las primeras preguntas que le hicieron es ¿por qué con un partido que está cuestionado, y en ese caso que ha sido condenado por un delito, o una serie de delitos, y yo le pregunto a usted, ¿por qué en un partido cuyo principal dirigente hoy está cuestionado también en dos procesos distintos? Sí, bueno, lo que es un cuestionamiento en este momento, y cuando ese cuestionamiento se da, yo de forma categórica establezco una línea en el sentido de que se tiene que apartar de lo que tiene que ver con campaña y se aparta del partido. Y eso también fue publicado por los medios de comunicación. Eso lo que traduce es visión, y eso traduce coherencia, y eso también traduce liderazgo y una visión de qué es lo que se plantea. Pero además me hace a mí todavía ser mucho más consciente del peso de lo que tiene ese concepto del gobierno digital y abierto, Reinaldo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos el impacto que eso va a tener en que las decisiones que se tomen en este país ya no sean reactivas, sino que sean proactivas, mucho de lo que hoy capta titulares en relación con corrupción pasa a ser un elemento de la historia. ¿Por qué razón? Porque nosotros ahí tenemos trazabilidad. Nosotros ahí tenemos transparencia, y es precisamente eso lo que tiene que estar presente en esa médula espinal del proceso de gestión pública. Ahora bien, lo que sucede con don Mario es que va a tener que enfrentar todos los procesos, y precisamente al ser separado de todos los procesos de campaña, de todos los procesos de partido, entonces él tendrá su espacio para que en un país de derecho él tenga que hacer la defensa de su caso. Lo que sucede en este momento es que eso no es compatible con lo que nosotros estamos haciendo. ¿No afectó al partido? Nosotros continuamos con el liderazgo, con la determinación y siendo enfáticos en una de las banderas que nosotros tenemos, y es el gobierno digital y abierto, para poder lograr que todos los procesos de acción dentro del gobierno no solamente estén al alcance de las personas, sino que además de eso, no solamente se hace un gobierno digital para evitar la corrupción, es que se hace un gobierno digital para que tengamos calidad de vida, Reinaldo. Entonces, ese va a ser una arista fundamental, pero precisamente ese fue el reto que yo le envié a todos los candidatos. ¿Por qué razón? Y principalmente las personas que aún no han decidido por quién va su voto, y es al margen de que usted no quiera votar por Cristian Rivera, al margen de que usted no quiera pensar en Cristian Rivera, sí es un punto fundamental que pensemos en un gobierno digital y abierto, porque la pregunta correcta es ¿por qué 10 años después de que teóricamente se iba a comenzar a trabajar en gobierno abierto
y gobierno digital, nosotros solo lo que tenemos son unas cuantas plataformas electrónicas que ni siquiera se hablan entre ellas, cuando en realidad nosotros podríamos haber hecho desde hace 10 años y habríamos tomado las decisiones inteligentes, conscientes, proactivas y totalmente democráticas y sincrónicas con nuestro bienestar para que casos como este que hemos visto en los últimos días no se hubieran presentado. La pregunta es: ¿a quién le conviene que el gobierno no sea digital ni abierto? ¿A quién le conviene que las cosas no sean transparentes? ¿A quién le conviene que esos contratos del Estado hayan seguido haciendo de la forma en que lo hicieron? Esas son las preguntas correctas. A ver, usted es doctor, pero parece más político. Yo no sé si eso es un piropo u otra cosa, Tiene Reinaldo. una habilidad enorme para contestar lo que quieren, cualquier pregunta que se le hace, que es una característica de nuestros políticos. Yo no sé si eso es una habilidad, o eso, digo, no sé si es un piropo o otra cosa, pero es una cosa que yo he notado cubriendo elecciones presidenciales desde la campaña del 86. A ver, ya ha mencionado dos temas de su plan de gobierno. Yo quiero ir a esto, pero en el orden mío. Yo sé que usted tiene su orden. Nada más un comentario sobre eso del gobierno digital que lo vamos a retomar más adelante. Recuerde usted otro viejo dicho que dice: echa la ley, echa la trampa. Y en este país nos hemos vuelto especialistas en aplicar ese viejo adagio. Entonces, gobierno digital no necesariamente soluciona todo. A ver, mencionan tres ejes fundamentales en ese programa de gobierno: calidad de vida, el primero; empleo, competitividad y crecimiento económico, el segundo; eficiencia y modernización del Estado, el tercero. Decía usted que no se trata de hacer un largo enunciado de cosas en el plan de gobierno, pero a mí me inquieta una cosa, me llamó poderosamente la atención, doctor. Usted es cirujano plástico. Si yo llego donde usted y le digo: mire, doctor, tuve un accidente y me partí la nariz, y usted me dice: mire, no se preocupe, yo se lo voy a dejar como nuevo, eso suena como la octava maravilla. El único problema es que con eso usted no me ha dicho casi nada, porque no me ha dicho cómo me va a solucionar el problema. Obviamente uno entiende que será una cirugía, pero no me ha dado ningún detalle, no me ha dado ninguna explicación de qué es lo que va a hacer y de qué es lo que puedo esperar. Solo me dijo que me lo va a dejar como nuevo. A mí me da mucho la sensación de que el plan de gobierno es algo así como eso. Menciona muchas cosas, algunas de ellas como temas a impulsar incluso, pero señala pocas acciones concretas. Lo interesante de las metáforas, Reinaldo, es que uno las va a escuchar y las respeta. Puede ser que uno asienta o puede ser que no las comparta. Nada más alejado de la realidad que usted llegue con un accidente de tránsito a una consulta de un cirujano reconstructivo y que pretenda que tenga una nariz nueva. Primero, las narices no existen nuevas, excepto cuando usted nace. Ese día uno podría decir entre comillas que es nueva, pero se comenzó a gestar intraútero hace un montón de tiempo. Esto no existe. Eso no existe, así como tampoco existe la receta perfecta de cocina, si lo queremos ver en el mismo orden de las metáforas que veo que a usted le encantan, a mí también. Entonces creo que hay un punto de sincronía. Si las recetas existieran y las recetas fueran perfectas, entonces nosotros no estaríamos aquí, Reinaldo, usted estaría en otro programa y yo estaría muy probablemente sigo haciendo negocios o en una sala de operaciones, ¿de acuerdo? Y es precisamente la ausencia de efecto de esas decisiones o esas acciones o la ausencia de esas recetas mágicas lo que nos lleva aquí a aportar, ¿de acuerdo? El Premio Nobel de Economía del 2017, de apellido Thaler, hace un planteamiento exquisito que es lo que lo lleva a ganarse ese Nobel de Economía. Y habla de la teoría del nudging, que es como, vendríamos a traducirlo en español como del pequeño empujón. ¿Y por qué eso es interesante? Porque sería una falacia, sería irreal, sería hasta utópico pensar de que usted, y seguid vos con el concepto del plan de gobierno, que nosotros vamos a poder plantear el concepto de la receta de cocina en un plan de gobierno cuando en realidad entonces teóricamente sería mágico porque de todos los demás nunca lo vieron llegar. Ahora bien, ¿qué es lo interesante para amarrarte el concepto del Premio Nobel de Economía? La condición
de exceso de leyes y del entrabamiento institucional de nuestro país nos lleva a encrucijadas que es innegable reconocer. Cuando nosotros reconozcamos que existen pequeños cambios que se pueden hacer, entonces esta teoría económica que le valió el premio Nobel a Thaler en el 2017 pasa a ser una realidad para este país. ¿Por qué razón? Voy a enfocarme en el primer punto del plan de gobierno, el que habla de la teoría del bienestar de la persona, desde esa perspectiva que te planteaba humanista de Alianza Demócrata. Resulta que si nosotros hacemos algo que pareciera sencillo, que incluso puede sonar hasta romántico, y para algunos puede sonar como, son unos ilusos, como lo que tiene que ver con inversión en el espacio público, inversión en cultura e inversión en deporte. Dependiendo de los ojos y el escepticismo de la persona, dependiendo de qué tan disonantes desde el punto de vista cognitivo sean, eso puede ser visto como, ¿cómo puede ser posible que el país está yendo al abismo y el doctor Cristian Rivera de lo que habla es de espacio público, cultura, deporte? Detrás de cada decisión que está allí escrita hay matemática, hay números, hay finanzas, hay macroeconomía y hay microeconomía. ¿Qué sucede cuando nosotros invertimos? Y no sucede desde una perspectiva personal o antojadiza. La Escuela de Negocios de Londres, y ya que estamos nosotros aquí en un centro académico como la UIA, el London School of Economics hace estudios, y unos estudios a mí me encanta porque hace planteamientos muy pragmáticos y dice que a partir del momento en el que los gobiernos, ya sea locales o gobiernos nacionales, comienzan a invertir de manera sistemática en deporte y en cultura, nosotros tenemos crecimiento de la economía que puede alcanzar el 5% y se nos cae la delincuencia hasta en un 20%. Asumamos que el London School of Economics no quería aplicar eso a un país como tal. ¿Cuánto puede beneficiar eso a comunidades que hoy tienen desempleo cabalgante, que tienen pobreza indescriptible, pero que paradójicamente están rodeadas de riquezas naturales, pero que además de eso tienen el potencial turístico, para no entrar todavía en lo que es reactivación económica? Si nosotros vemos esos números, que son números de estudios que se han publicado, entonces son pequeñas realidades que no requieren de que pasemos estas decisiones por la mole de concreto que tenemos aquí a pocos metros. No, sucede a partir de una decisión política, de una conducta, requiere decisión, lo que requiere es que haya voluntad política para que eso comience a ser así. Y en momentos de crisis económica, donde tenemos desempleo, entonces yo te digo, lo que refuerza también ese primer punto es que ya lo he hecho. Déjeme seguir insistiendo. Es que ya lo he hecho. Déjeme seguir insistiendo en una cosa, a propósito de algo que usted mencionaba al inicio de su respuesta anterior. Porque usted apuntaba, no lo mencionó de manera específica, pero apuntaba a algo que también está en el plan de gobierno. Sí. Pero que ha estado en los planes de gobierno de todos los partidos políticos desde que yo cubro. A la puña, porque desde que yo cubro política. Sí. No, si casi todo lo que está en los planes de gobierno ha estado en todos desde hace casi 40 años. A ver. Tramitología, y esto lo uso como ejemplo para plantear el punto en el que he estado insistiendo. Todas las administraciones nos han dicho hay que reducir la tramitología, y algunos nos han sacado hasta la lista la cifra de cuántos trámites han eliminado, y seguimos enredados en una tramitología del carajo. Por eso es que es importante, más allá de lo que usted ya nos explicó, hablar de los cómo, porque de repente el cómo incide mucho en la toma de decisión de las personas sobre a quién apoya o a quién no apoya, porque pueda que, aunque coincidamos en que ahí hay un problema, la propuesta de solución no me guste o sí me guste, ¿ya? Y digo, lo cito como yo, pero me refiero a los que nos siguen, al electorado. Entonces tiene que saber los cómo para poder decidir si está o no está de acuerdo en votar por un candidato. Pues si no tenemos los cómo. Claro. Lo interesante es que la tramitología no nos gusta a nadie, entonces ahí no hay que buscar gustos, y si me gusta o no me gusta. Las soluciones a esa tramitología sí tienen que gustar. Cuando nosotros observamos un dato que es pavoroso, y voy a redondear por exceso, de que tenemos a 1 millón de personas en informalidad, o sea, significa que la población económicamente activa de este país, tenemos a 1 millón que no se encuentran dentro de un modelo que nosotros podríamos decir
es una economía formal, entonces ese cómo se vuelve importante y ese cómo radica de manera muy interesante en el proceso de trabajo sinérgico, conjunto y visionario con los gobiernos locales. Todos nosotros, Reinaldo, hemos ido en algún momento, en prepandemia, a un turno, o fuimos a unas fiestas patronales, o fuimos a esas actividades que eran de ferias en las diferentes comunidades, y todas tenían una patente temporal y tenían un permiso temporal de funcionamiento desde el punto de vista sanitario. Pero resulta que en la modalidad bajo la cual se llevan a cabo los diferentes procesos para la apertura de emprendimientos, esos dos son los que están prácticamente siendo los últimos dos. El objetivo es que eso, de manera conjunta con los gobiernos locales, sea la manera en la cual, de la mano de una declaración jurada, en la que un Estado visionario, un gobierno estratégico acompañe a ese emprendedor para que cumpla con esa declaración jurada en los siguientes 365 días. Y haciendo uso del gobierno digital, donde nosotros tengamos a esa persona o a ese emprendedor bancarizado, pero además de eso, con un datáfono digital para que pueda recibir y pagar con dinero electrónico, hacemos la retención en fuente, que ya es común para la gran mayoría de nosotros que tenemos algún negocio, y entonces nosotros ahí tenemos ingreso para Hacienda, ingreso para la Seguridad Social y un fondo de 1% revolutivo para banca para desarrollo, que sea uno de los atractivos para que estas personas que están en informalidad comiencen a llegar allí. La pregunta es entonces, Reinaldo, ¿por qué en el pasado no se había hecho si resultaba algo que estaba ahí pendiente en todos los planes de gobierno? La pregunta más bien es, ¿será que la gente quiere entrar en ese esquema? A ver, le cito dos ejemplos. Cualquier negocio ocupa la factura electrónica. Y si usted quiere, se para en la puerta y cuenta cuántos responden que sí y cuántos responden que no. Sí, entonces, yo no tengo que hacer ese estudio. No es un tema de sistema, es un tema de personas y de la actitud de las personas. No. Y luego, por el otro lado, lo que quiero decir es que si bien hay un problema, no es solo ese que usted señala, también hay un tema del grado de responsabilidad de las personas, que no siempre es el que se asume cuando se discuten estas cosas. Yo lo he dicho abiertamente y me he ganado el desprecio de mucha gente, he dicho que una buena proporción de la población de este país es indiferente, es individualista y es irresponsable. Por situaciones como estas, porque de repente se piensa que el problema lo genera el otro, no yo, y nadie asume su responsabilidad. Y luego el otro fenómeno a la par de eso es la gente que de repente le dice a usted, es que, ¿cómo se llama? No, con tarjeta de crédito no, es decir, ahí voy a un tema de que están están promoviendo la informalidad, pero no porque es su única vía, es porque es la que quieren. Yo pienso completamente lo contrario. Y en los últimos 10 años, con el impulso de Costa Rica Azul, promoviendo muchísimos elementos que tienen que ver con emprendimiento, y te voy a hacer dos elementos puntuales. Costa Rica Azul emprende uno y emprendamos todos con Costa Rica Azul, que fue la segunda versión. En la primera versión trabajamos con no menos de como 150, es que eran como 152, 150 emprendedores. En ese momento, hace como 3 años, era muy enfocado a todo lo que tenía que ver con productos orgánicos, lo que tenía que ver con gluten free, lo que tenía que ver con turismo. Y el segundo capítulo de Emprendamos Todos con Costa Rica Azul, que fue hace poco más de un año, lo que se buscaba era que se utilizara la plataforma de Costa Rica Azul, que tiene más de 250,000 personas, para que los emprendedores pudieran comunicar su emprendimiento. Entonces, lo que usted observa ahí es que hay un deseo enorme de crecer desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de aporte, porque quieren ser formales, pero cuando llegan a enfrentarse a toda la tramitología para poder lograr un permiso sanitario de funcionamiento, un registro en el Ministerio de Salud para poder registrar una marca, lo que tiene que ver con la parte de la seguridad social, prácticamente el sistema es excluyente. Entonces yo pienso muy diferente lo que acabas de plantear. No, pero no, déjame terminar con el concepto, por favor. Pero yo no estoy en contra de eso, nada más le aclaro que yo no estoy en contra de eso. Bueno, qué dicha, porque pareció lo contrario. Yo estoy consciente, el costarricense quiere salir adelante, el costarricense quiere crecer. El sistema, a mí la pregunta correcta, Reinaldo, sería ¿por qué razón y a quién le conviene perpetuar la pobreza? ¿A quién le conviene que haya tantas barreras para que ocurran nuevos emprendimientos? ¿Cuál es la idea perversa detrás de que cualquier persona que desee poner una empresa se encuentre con tantas barricadas que decida no ser un empresario? Y lo ves en absolutamente todos los demás candidatos a la presidencia, porque todos hablan de empleo, ninguno te habla
de hacer empresa. Ninguno. ¿Por qué razón? Porque todos son burócratas o todos son empleados. No hay una visión empresarial. Y en el ecosistema costarricense, en esa beta apasionada de la señora que ha puesto un emprendimiento gastronómico durante la pandemia, que lo que necesita son 500,000 colones para comprar un horno, existe un respaldo total para esa propuesta del plan de gobierno. Porque desde la gestión de los microcréditos, con el futuro de la visión, donde la banca nacional tenga apetito por el riesgo, cosa que hoy no tiene, y resulta que hoy hasta el IMAS presta dinero al 14%, Reinaldo. Entonces nos damos cuenta de que el modelo es perverso y lo que busca es que las personas que la están pulseando, que quieren crecer económicamente, no lo logren. Doctor, yo he hecho cualquier cantidad de entrevistas políticas y nunca me he topado con alguien que me malinterpretara todo lo que digo, o la mayor parte de lo que digo. A ver, lo que usted está diciendo y lo que yo estoy diciendo son dos caras de una misma moneda. Lo que yo estoy diciendo es que el problema no se resume a lo que usted dice, el problema también contempla lo que yo digo. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta que hay una parte de la población que no quiere entrar en la formalidad porque la informalidad le resulta muy provechosa. Eso es lo que estoy señalando. Pero yo estoy claro en que hay gente que quiere entrar en la formalidad. Eso es lo que yo estoy señalando, no estoy descartando ni menospreciando lo que usted está señalando. Insisto, son dos caras de una misma moneda. Yo lo señalo porque cuando no se ve el global, entonces la solución termina siendo parcial, porque se está viendo parcial el problema. No, Ese la visión es completamente global. Si nosotros generamos las condiciones para que al menos 200,000 emprendedores o personas que quieren ingresar a este modelo, porque el estímulo ahí pasa a ser real. ¿Por qué razón? Si nosotros dentro de ese proceso de retención en fuente tenemos fondos revolutivos del futuro de banca para desarrollo, no lo que tenemos hoy, y además de eso por sistemas digitales donde por inteligencia artificial ya yo puedo generar una proyección de cuánto usted recibió por sus ventas y cuáles son las proyecciones a futuro, y hacemos las micro retenciones de la cuota de un futuro préstamo, usted se enfrenta a un modelo donde el factor humano tradicional, que lo que buscaba era ver cuáles son sus garantías, desaparece. Y estamos entrando en la cuarta revolución industrial. Eso no existe al día de hoy, Reinaldo. Y eso es totalmente visionario. Y nosotros tenemos que comenzar con aquellos que desde el punto de vista administrativo se llaman los que adoptan de forma temprana. Y son aquellos que realmente, entonces tomamos como punta de lanza los que realmente quieren entrar, Reinaldo. Y entonces generamos además las historias de éxito. Y es ahí donde ustedes como comunicadores tienen un rol preponderante, porque es fundamental que nosotros comencemos a contar quiénes logran, quiénes alcanzan, quiénes lo consiguieron, para que eso genere algo que es fundamental. No comienzan todos en Tierra Blanca de Cartago a sembrar papas cuando el precio de la papa comienza a irse para arriba y después por distorsión del mercado lesionamos el precio. No, es fundamental que nosotros digamos hacia dónde es que vamos y cuáles son esas historias de éxito, porque además nos sirven absolutamente a todos porque son ingresos frescos para el país. comienzan todos a sembrar papas, pero no todos van a vender las papas, se las venden al primer intermediario que pasa al precio que les pague. Esos son los problemas, es decir, yo lo que estoy haciendo es desmenuzando el cuento, ¿ya? Yo estoy aquí para servirte. Porque todos esos elementos terminan siendo importantes. Sí, sí, mucha gente se puede poner a sembrar, y sí, pero si luego le vende a un intermediario que les va a pagar lo que le da la gana, no hicieron nada, porque no les va a pagar lo que se merecen. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Es decir, que los problemas son más complejos y hay que tomar en cuenta todos los elementos. Quiero devolverme sobre un asunto que usted ha mencionado ya varias veces, el tema de las municipalidades. A ver, aquí sí se lo digo en blanco y negro. Yo veo con muy malos ojos al régimen municipal. No por el régimen en sí, sino por cómo lo han hecho funcionar a través del tiempo. Y cuando a mí me hablan de darle más responsabilidades a las municipalidades como un esquema para generar mayor participación, y francamente a mí eso me genera dudas. Porque, sí, de nuevo, usted me dirá, hay casos de éxito, pero también hay casos desastrosos de municipalidades. Yo que ya venía
con una pésima idea de esto desde los tiempos en que me peleaba con el Ejecutivo Municipal allá en Siquirres, porque además era un mentiroso. Tuve la desgracia de vivir la experiencia de Percy Rodríguez en... Qué vacilón, los dos se llamaban Percy, será por eso. De vivir la experiencia de Percy Rodríguez en Tibás, cuando vivíamos inundados literalmente por la basura. Es decir, con esas muestras de incapacidad de las municipalidades y de falta de voluntad de las personas que van ahí, yo veo muy difícil que las municipalidades sean parte de la solución. No, eso es nuevamente, por eso ha estado interesantísimo este conversatorio, Reinaldo, porque entonces yo te quiero ver a vos en bicicleta desde aquí hasta Orlando con tus chiquillos, porque los aviones se caen, los aviones se estrellan. Entonces, no se monte en un avión porque hay que irse a Orlando en bicicleta porque los aviones se caen. O no le digas, yo decirle a Valeria, a mi hija, tiene 21 años, cuando decía casarse, no te casas porque la gente que se casa todos se divorcian. No, vamos a ver. Nosotros no llegamos hasta aquí como especie, como humanidad, como seres humanos, porque solamente visualizamos los elementos negativos. Y allí es donde nuevamente te vuelvo a llevar al punto de gobierno digital y abierto. ¿Por qué razón? Porque si ya algunos municipios de este país han comenzado a caminar en esa dirección, entonces nosotros tenemos que ir fortaleciendo esa herramienta, porque además permite a la persona, al ciudadano, le permite una participación, no solamente directa, sino también participar del proceso de evaluación y de satisfacción de aquello que le compete a su bienestar. Por eso es que en el primer capítulo del programa de gobierno, donde nosotros hablamos de bienestar, y si lo planteamos a la luz de la pandemia y la ruta de recuperación, que es turismo, el bienestar de las comunidades, el rol de los gobiernos locales, poder abrir más patentes, nos permite a nosotros trazar una ruta de desarrollo económico y se comienza a trabajar entonces con aquellos que eventualmente nos permitan a nosotros esa sinergia. La paradoja aquí que se vuelve súper interesante es que en algunas conversaciones con algunos alcaldes de la NAI, resulta que bajo el índice de desarrollo humano nosotros podríamos comenzar a hacer inversión en aquellos cantones que se encuentren un poco más atrasados, pero no porque sea solamente estratégico o antojadizo, sino porque, por ejemplo, en Talamanca nosotros tenemos un escenario tal donde el potencial de invertir muy poquito me impulsa a mí el comercio, la industria turística, desde los activos culturales que nosotros tenemos ahí y el potencial deportivo. Entonces, si nosotros tenemos eso, yo realmente creo en lo que te estoy planteando, Reinaldo, pero no solamente es a vos, por eso lo puse en un plan de gobierno y por eso estoy aquí, porque estoy convencido de que eso puede abrazar la realidad. Si una vez que uno participa en un escenario como este, pero también lo que se ha compartido en las comunidades, reforzado por la trayectoria de 10 años donde esto se ha venido trabajando, eso puede ser una exquisita realidad que transforme la vida de todos nosotros. Puede ser que algunas cosas no lleguemos a verlas, Reinaldo. Yo tengo 49. ¿Cuántos tenés vos? 56, casi 57. Bueno, aférrese a los 5 o 6, ¿verdad? Yo tengo 49. Puede ser que mucho de esta política, si la logramos implantar, no logremos verlo realizado en muchos aspectos, pero sí reconocemos que el planteamiento de un gobierno digital abierto, la persona como centro, como eje, lo que tiene que ver con inversión en espacio público, eso es la mejoría del barrio, la integración con el proceso productivo, lo que tiene que ver con alimentos orgánicos, lo que tiene que ver con Costa Rica como destino turístico, que es uno de los ejes de desarrollo económico. O sea, nosotros allí va implícita la calidad de vida de nosotros primero, que por supuesto que es desafiante. Si fuera fácil ya se habría hecho, Reinaldo. Doctor, yo no digo que tenga que ser fácil, ni que sea fácil. A ver, hace algunos años, en una actividad del Ministerio de Planificación, cuando el ministro de entonces exponía una cuestión, uno de los carajos que trabajaba ahí en el ministerio, que estaba sentado a la par mía, me dice, este carajo está hablando paja, viene aquí por 4 años y es que no lo echan antes, yo trabajo aquí todo el tiempo y aquí yo me voy a pensionar. No sabe nada de lo que está diciendo. Es decir, usted me dirá, es que se lo escuchó a un trabajador del Ministerio de Planificación. Bueno, lo que pasa es que uno ve ejemplos, en la actividad en la que uno anda, uno ve ejemplos de esos de manera sistemática, no es un solo funcionario. Uno ve gente, uno ha visto acciones de
de políticos. Por ejemplo, usted recordará el terremoto de Limón. Bueno, cuando el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, en ese entonces en la Asamblea Legislativa, toma la palabra, era la administración Calderón, administración de la unidad, y el jefe de fracción de Liberación Nacional toma la palabra y dice, mire, señor presidente, nosotros en la fracción de Liberación Nacional hemos tomado la decisión de que no vamos a hacer uso de la palabra con el fin de que este proyecto, un presupuesto extraordinario para atender la emergencia, se vote rápidamente. Pero eso sí, hago la salvedad de que nosotros, como oposición, vamos a mantener nuestra política de no votar a favor de ningún presupuesto. Por Dios. Es decir, entonces usted cuestiona un poco la óptica con la que yo veo estas cosas, pero eso pasó en la Asamblea, está en actas de la Asamblea Legislativa. O un diputado que entra a una sesión y dice, mire, yo voy a votar a una sesión de comisión y dice, yo voy a votar por esa moción, pero voy a votar por esa moción solo porque hoy en la mañana en la Casa Presidencial me torcieron el brazo. Eso sí, no voy a volver a esta comisión hasta que este proyecto salga de aquí. Es decir, y así le puedo citar cualquier cantidad de ejemplos para que usted vea de dónde viene la óptica con la que yo veo las cosas. Yo soy más de ver para creer en esto, porque he visto tantas cosas que uno se queda pensando, y por ejemplo, en el tema municipal, el caso que yo le decía de Siquirres, un ejecutivo municipal en aquel tiempo, no eran alcaldes todavía, que nos dice, mire, si la comunidad recoge el dinero para la alcantarilla, para los materiales, para poner la alcantarilla, la municipalidad pone la maquinaria. Y los materiales llevaban un año ahí y no había llegado la maquinaria de la municipalidad. Pusimos los materiales y este desgraciado se quitó de su palabra cuando llegó el momento de hacer. Entonces, es decir, no es simplemente porque a Reinaldo Lewis le gusta como poner el signo de interrogación ahí, es sobre la base de una experiencia. Entonces, me interesa montones que Reinaldo Lewis sea claro, entonces hablemos de ver para creer. Entonces yo lo voy a invitar a la Casa de Encuentro de las Culturas en Talamanca para que tenga una conversación, para que vean cuánto ha cambiado la apreciación de la comunidad bíblica bécar a partir del momento en que las pusimos en televisión y hablamos de toda la riqueza cultural, gastronómica y los productos orgánicos que ellos tienen allí. Lo invito también para que vaya a la Casa de la Cultura, Marcus Garvey, a Puerto Viejo, para que hable con Vanito y los muchachos, para que usted vea el impacto que tuvo la banda de percusión que nosotros pusimos ahí ya hace como 6 años. Lo invito también para que vaya al Polideportivo de Puerto Viejo, para que hable con Elmer y vea el impacto que ha tenido lo que nosotros hemos apoyado el deporte. Y si por allí andas por el puerto, que te dé la vuelta por el polideportivo y la cancha de Barranca, para que usted vea lo que ha sido el trabajo con el liderazgo de Papo Lara y lo que eso ha significado en la calidad de vida de la población en riesgo, de los muchachos de Barranca. Y si te arriesgas y pasas el retén policial, te invito para que vayas a la plaza de Fray Casiano, para que usted vea lo que es la acción dirigida en conjunto con líderes locales, quienes después de 5 años no lograron que 2 diputados de Liberación que estaban allí por la provincia les dieran la iluminación y que nosotros lo logramos después de una conversación. No ha mencionado ninguna municipalidad, ¿verdad? ¿Perdón? No ha mencionado ninguna municipalidad. Ok, vamos a ver. No ha mencionado ninguna municipalidad. Ya te voy a mencionar la municipalidad. No ha mencionado ninguna municipalidad. Sí, lo que estamos hablando es de las acciones. De las acciones encabezadas por líderes locales. Entonces vamos a hablar entonces de la Federación de Municipios de Guanacaste, a quienes se les presentó en abril de este año, y se había presentado en abril prácticamente hace 6 años, inicialmente con la Municipalidad de Nicoya, y ahora se presentó en abril de este año con la Federación de Municipios de Guanacaste, el concepto de modelo de desarrollo basado en el impacto de la zona azul, donde la calidad de vida de los adultos mayores y la calidad de vida de los jóvenes, extrapolado a la inversión en cultura, deporte, alimentos orgánicos, funcionaba como una herramienta poderosa para la reactivación económica en el post-pandemia. Y eso se presentó en la Federación de Municipios y se aprobó de manera unánime. Y me voy a ir al Caribe de nuevo, porque después de que logramos eso, se presentó a la Municipalidad de Pocosí. Y al igual de lo que sucedió en la Federación de Municipios de Guanacaste, se aprobó de manera unánime el concepto de
calidad de vida, el concepto de zona azul, calidad de vida de la población de personas adultas mayores, donde la cultura, el deporte, la gastronomía, la conservación, de la mano de todo lo que tiene que ver con el espacio público enfocado en niños y jóvenes, pasa a ser parte del modelo de desarrollo para la reactivación económica en el pospandemia, Reinaldo. Le dejo ahí para que lo anoten en algún lado, para citar las dos regiones que usted mencionó. Analícese Nosara, porque Nosara es una película terrorífica aparte de todo lo que uno se puede imaginar. Y del otro lado, analícese Cariari, porque es también otra película terrorífica. Nada más se las dejo ahí. Vea, doctor, hace rato me hicieron la seña, y que conste, en ninguno de los programas he usado, no, siempre me hacen seña, pero digo, en ninguno de los he podido cumplir la hora, porque siempre me paso. Hay una cuestión que yo quiero tocar con usted, que es cuando habla de en la parte de la reforma del Estado, evaluación de las instituciones, bueno, no lo dice así, yo lo anoté así, pero tiene los dos conceptos, evaluación de instituciones obsoletas y que no han cumplido con sus objetivos. Creo que en el plan de gobierno viene al revés, pero es lo mismo. ¿De qué estamos hablando ahí y qué instituciones ha visualizado? Estamos hablando del Estado y estamos hablando de todas las instituciones. En este momento, cuando hablamos del premio de la calidad, solamente 8 instituciones forman parte del proceso de medir la calidad en este país. Y en el proceso de evaluación no se considera la satisfacción de nosotros, que somos los dueños de las instituciones del Estado. Solo 8 participan en ese premio de calidad de las más de 300 instituciones que tenemos nosotros. Y te lo voy a amarrar de un dato. El año pasado se recibieron 35,000 denuncias acerca de problemas en cuanto al trato o el servicio en instituciones públicas, y principalmente fueron eso porque la mayoría de nosotros no denunciamos. Ok, ve qué interesante eso, pero ve qué fuerte lo que te voy a decir, y son en precisamente lo que es atención social. Estamos hablando de Limas, estamos hablando de la Caja, estamos hablando de acueductos alcantarillados. ¿Qué tan fuerte tiene que ser aquello que pasaron esas 35,000 personas para que en medio de su humildad, en medio de su carencia, en medio de su dificultad de ir hasta una institución, o sea, hayan tenido la valentía para poner una denuncia? La pregunta es, ¿qué pasó con esa denuncia? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Dónde sentamos nosotros la responsabilidad para eso? ¿En qué momento nosotros nos desligamos del concepto que las instituciones públicas son nuestras, que nosotros no somos los administrados, nosotros somos los dueños, Reinaldo? En el momento en que los empleados se creyeron que son de ellos. No, en el momento en el que los políticos tradicionales pusieron en mandos medios a los pegabanderas sin conocimiento técnico para agradecerle lo que hicieron en una campaña y los anquilosaron allí. Si nosotros establecemos, y vuelvo a ser enfático, gobierno digital, si lo que dice Gerardo Corrales se apega a la realidad, que aún así está por debajo de lo que dice Banco Interamericano de Desarrollo, que nosotros tenemos una hemorragia del 8% por pérdida por corrupción, Gerardo Corrales dice el 4.7% por eficiencia del Producto Interno Bruto. Imagínense lo que significa si nosotros tenemos una herramienta que sencillamente no riñe con nadie, va a reñir con los políticos tradicionales que no lo van a querer, pero a mí ellos no me importan, por eso estoy aquí. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene las métricas y los KPIs de desempeño, que es todo ese proceso de hacer el registro en tiempo y efectividad de las diferentes responsabilidades y de las diferentes acciones que cada empleado público y cada institución tiene que cumplir, sencillamente aquí ya no existe espacio para el yo pienso, yo creo o yo espero. Sencillamente son números. Y nosotros comenzamos a hacer y tomar decisiones con base en lo que es el cumplimiento de todas y cada una de las personas. Porque además, aquí hay algo que a mí me importa muchísimo y va de la mano de algo de lo cual yo estoy convencido. En el sector público hay gente buenísima, pero está invisibilizada. No hay nada más perverso que esos interinazgos eternos que prácticamente funcionan como un modelo de esclavitud moderna, donde quédese callado o callada, no abra la boca porque recuerde que usted es interino y cuidado, no le renuevo su nombramiento. En un gobierno digital y abierto, sencillamente usted tiene trazabilidad para absolutamente todo. Usted sabe cuáles son los indicadores de desempeño. Ya usted no tiene necesariamente que pedirle al que usted evalúa que a usted lo evalúe también con un 100, porque si no, no quedan bien. No, el sistema está ahí, pero hay algo que es fundamental y es en lo que yo creo.
Y es que al ser las instituciones nuestras, las personas, los usuarios, los ciudadanos, vamos a dar una calificación de la institución. Entonces, qué fácil hubiera sido entonces la reforma de ley de empleo público si nosotros en ese sentido nada más hubiéramos dicho 3 cosas, Reinaldo. Nosotros vamos a respetar todos esos elementos que están ahí de derechos adquiridos. Sí, solo sí, 3 puntos. Yo lo hubiera redactado en una hoja. Hubiera puesto, 1, la economía de Costa Rica crece al menos al 5%, lo que significa que hay plata. 2, la pobreza bajó en un 1% y la pobreza extrema en un 1%, lo que significa que hay gente en clase media pagando, comprando. Y 3, la satisfacción de nosotros como usuarios, como dueños de las instituciones se encuentra por lo menos en el 85%. ¿Qué significa eso? Que nos están tratando bien a los que somos los dueños de las instituciones. Y eso hoy no existe. Entonces el concepto de evaluación es totalmente pragmático. ¿Por qué razón? Porque nos hace eficientes, nos hace competitivos. Sencillamente se genera un escenario de seguridad tal donde nosotros comenzamos a brillar y yo quiero eso. Yo quiero que Costa Rica deje de ser pionero para que pase a ser el líder y que las decisiones que tomemos a lo interno sean noticia global. Doctor, a ver, yo creo que no es tan sencillo, pero bueno, y no digo tan sencillo de hacer, tan sencillo de plantear, porque, a ver, yo estoy plenamente de acuerdo en el sector, en el sector público hay mucha gente muy buena. Yo no comparto que todos estén invisibilizados. Yo creo que sí se nota muchísimo. La gente buena que está en el sector público. Lo que pasa es que los problemas que hay no son, me parece, tan simples como usted lo plantea. Son mucho más complejos porque tienen que ver con el tema, más que de los interinos, para mí, del servicio civil. Porque hey, cuando nombran a alguien vía servicio civil es casi que le dijeron, hey, usted aquí se retira cuando se muera. Y eso se convierte en un problema, porque no tiene que trabajar ni ser eficiente para conservar su trabajo. Simplemente tiene que estar nombrado. Entonces, creo que de nuevo falta una suma de elementos alrededor de la temática que usted está planteando, sin quitar ninguno de los que usted ha señalado, pero sí agregando muchos otros. Ahora, en esa línea, de acuerdo con su análisis, ¿sobran instituciones? Hay duplicidad, hay falta de evaluación, pero principalmente hay falta de compromiso. Si nosotros comenzamos a generar fusión de aquellas que tienen que ver con el desarrollo de la periferia, si nosotros somos visionarios en cuanto a la gestión, y aquí hay algo interesantísimo porque también forma parte de otro aporte que como empresario uno ve muy diferente. Y ya que a vos te gustan las metáforas, entrémosle más metáforas, yo te dije que a mí también. Cuando uno lleva el carro al llantero para cambiarle las llantas, usted espera dejarlo en la mañana y que en la tarde usted recoja su carrito, porque tiene las 4 llantas listas, ¿cierto? Pero usted no espera que yo como su llantero le diga, sí, don Reinaldo, pase hoy y le voy a cambiar la delantera izquierda, venga en 15 días y le cambio la delantera derecha y en 6 meses le cambio la de atrás. No, te voy a llevar a eso. Pasa en todas las instituciones públicas, pavorosamente, pero también pasa en el perfecto. Ejemplo que usted está poniendo. No. Claro. Claro que no. Los mecánicos que le arreglan una cosa y le desarreglan otra. Hay una gran diferencia entre el tiempo en el sector público y el tiempo en el servicio privado. Eso sí. ¿Qué tal si nosotros, dentro de esa estrategia de gobierno corporativo, que es algo que a mí me interesa, nosotros realmente somos visionarios en reconocer que deben existir tiempos, que debe existir compromiso, que debe existir eficiencia, a partir del momento en que lo estás midiendo? Doctor, vea, los tiempos existen. En la mayoría de los procesos los tiempos existen. El único problema es que si usted como ciudadano o yo como ciudadano no cumplimos, ahí sí nos tallan, pero si el gobierno no cumple no pasa nada. Sí, que lo diga la carretera a San Carlos que tiene 57 años. Si sentamos responsabilidades, esto comienza a cambiar. No pongamos la carretera a San Carlos porque esa tiene una extensión más amplia. Pongamos la circunvalación que tiene 26 kilómetros y tiene 40 años, correcto. A construirla el 12 de octubre del 78. Es decir, ahí está el ejemplo de que no funcionamos.
Sí, precisamente porque no existían los instrumentos tecnológicos y la experiencia en otros países como ya lo hace Panamá con la obra pública, como lo hizo Estonia, que obtiene el primer lugar en ciberseguridad también y en gestión de gobierno digital y abierto. Obviamente, cada proceso innovador va a generar resistencia y eso es normal en las personas, eso es normal en la sociedad, pero nosotros tenemos que reconocer, uno, que existe la necesidad, llegó la crisis de la pandemia, o sea, nosotros ya comenzamos a digitalizarnos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Es aprovechemos esa inercia y de una crisis aprovechemos y generemos una oportunidad. El mundo ya nos ve con fascinación, Reinaldo. Es momento para que nosotros tomemos esas fortalezas, las convirtamos desde el punto de vista de prosperidad en recursos económicos que permeen en la periferia, porque precisamente tienen que ver con la parte de turismo y nosotros vamos avanzando con los otros puntos. Quiero verlo. Terminamos hace rato me hicieron la seña. Llegamos hasta aquí. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad. Nos vemos en las votaciones el próximo 6 de febrero. Para mí ha sido un honor. Cristian Rivera Paniagua, Alianza Demócrata. Un abrazo. A ver, les recuerdo, tse.go.cr para que vean los programas de gobierno de los partidos, para que conozcan a los candidatos, al menos a partir de las referencias bibliográficas, y el agradecimiento para la Universidad Internacional de las Américas. Estamos en su sede en este proyecto de quetortacr.com, que hemos denominado A Boca de Urna, para conocer los planteamientos o algunos de los planteamientos de todos los candidatos presidenciales que se presentan al proceso electoral del próximo domingo 6 de febrero. Gracias, hasta la próxima.